Amigos de Radio Paz, seguimos aquí en la conferencia Defiende tu Familia y estamos ahora con Javier Villamor, quien nos visita desde España. Es otro de los conferencistas de este evento. Para quienes no te conocen, preséntate, por favor. Bueno, como bien dices, soy de España, soy periodista de formación, periodista de comunicación, me especializo en temas internacionales y lo que he venido a hablar en esta conferencia es explicar brevemente el concepto de globalismo, globalización, en qué estamos inmersos, este cambio político que estamos viviendo y cómo se puede modificar la realidad que vivimos, en concreto a través de la figura de George Soros, a quien llevo estudiando 10 años y por lo tanto sirve muy bien para comprender cómo se puede manipular el mundo en el que vivimos a través de estas democracias en las que estamos. Bueno, alguien va a decir, wow, ¿y en qué estamos y qué ha pasado? Cuenta un poquito de qué es lo que ha pasado, qué ha hecho este señor George Soros. Bien, a través de las fundaciones se puede crear un cambio de paradigma, un cambio cultural, esto es importante entenderlo. Nada de lo que vemos en política, se suele decir que en política nunca nada es fortuito y obviamente lo que estamos viendo desde hace unas cuantas décadas tampoco lo es. Cambios completamente morales, conceptuales, antropológicos, biológicos, tienen mucho menos que ver con la ciencia en sí mismo, que la ciencia es la que es decir, eso no se puede cambiar, sino que tiene mucho más que ver con una geopolítica concreta, con una política enfocada a conseguir un cambio social, antropológico, para poder modificar quiénes somos. Y ahí es donde entra la figura de George Soros, y no solo de George Soros, otras tantas fundaciones como Rockefeller, Ford, en fin, creo que el número y los nombres son de sobra conocidos. Pero esta metodología que aplican es fácil comprenderla. Entonces, a través de esas fundaciones, a través de la injerencia en lo cultural, medios de comunicación, asociaciones, fundaciones, manifestaciones públicas, etcétera, etcétera, se crea ese magma, ese caldo de cultivo que puede permitir en un momento dado que haya un cambio de régimen o que haya un cambio de mentalidad en concreto. El ejemplo lo tenemos en Europa, con las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, cómo se han ido transformando o han ido yendo dentro de la influencia de Bruselas, pero también está ocurriendo y ha ocurrido en Hispanoamérica, con cambios de gobierno, tenemos Colombia, tenemos, bueno, Cuba no cambia, pero sigue siendo Cuba, tenemos México, tenemos Argentina, tenemos Chile, es decir, y muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya cambiado de un lado a otro en tan poco tiempo? Pues la explicación, en parte, tiene que ver con estas asociaciones y esa injerencia social que, pues, desgraciadamente, a través de la democracia en la que estamos, que es un sistema débil en sí mismo, pues puede modificarse mucho más que en otros países. Bueno, pero en tu conferencia tú nos diste esperanza, porque nos dijiste que es posible como contrarrestar esta situación que estamos viendo, a donde nos han llevado, ¿no? Ya tú lo denunciaste. Hablaste de 5 columnas. ¿Cuáles son esas 5 columnas para nosotros tener en cuenta y trabajar en ellas? Bien, como bien decías, hay muchas veces que uno se siente sobrepasado con la situación en la que estamos viviendo, demasiadas políticas de género, demasiado fuego constante, una lluvia fina a veces, no tan fina muchas veces, que impregna todo y uno se siente rodeado y se siente desanimado. Bueno, pues analizando la figura de la Open Society Foundation, de George Soros en este caso, llegas a conocer que hay 5 pilares fundamentales donde se puede interferir. Hablamos de crear asociaciones ONGs que generan documentos que son irradiados constantemente por medios de comunicación, que modifican la mentalidad de una parte de la población, que después eso llega a partidos políticos y una vez estén en el poder se genera una legislación que modifica obviamente la realidad imperante y luego son sostenidas e impuestas por el sistema judicial. Bien, eso es la teoría de las 5 columnas que llamo, o digamos de cómo están los 5 pilares fundamentales de estas sociedades democráticas. Ahora bien, si entendemos cómo podemos luchar contra eso, pues se podemos hablar de otros 5 pilares, o menos, como queramos verlo, pues está claro que es la familia, la educación, la fe, el sacrificio y la comunidad. Porque precisamente estas cosas es lo que se está atacando para poder crear un hombre nuevo. No podemos crear un hombre nuevo si no borramos el anterior. Es decir, históricamente los socialismos o los cambios de régimen totalitarios han pretendido hacer un cambio de cero, una revolución sin cambiar el sustrato elemental del ser humano. Lo que estamos viendo es que esta gente ha aprendido de esas épocas históricas y por lo tanto lo que pretende es entrar dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestra alma y cambiarnos desde dentro, porque solo a través de ese cambio interior es posible aceptar todo lo que viene después. Bueno, Javier, como somos una emisora católica, yo he notado cuando te pusiste la chaqueta que tienes un rosario, así que háblanos de tu fe, cómo es importante para lo que haces, para tu vida. Bueno, esto ya es algo más personal. Yo me eduqué en colegio católico, perdí la fe con 16 años, estuve vagando por el mundo, digamos, por así decirlo, conocí el mundo de otra manera
Y ya con 27, 28, al poco de salir de la universidad, entré en una crisis brutal y me sentí una llamada de buscar algo trascendente. Pues a través de muchas personas que conocí, que me fueron guiando de esa manera en la que el Señor tiene de hacer las cosas, ¿no? Que al principio no entiendes muy bien qué está ocurriendo, pero con el paso del tiempo, ya 5 años después de esa transición, hice el Camino de Santiago solo, me puse a andar como un loco. Y a los 32 años, pues bueno, acabé en un retiro conocido como Emaús, que creo que mucha gente lo conoce, y lo que no había hecho en mi vida, pues lo hice la primera noche, de rodillas, rezando el rosario frente al Santísimo, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues la vida cambia, ya no solo por la práctica en sí, sino porque, como también decía en la conferencia, en los que estamos un poco en primera línea, de alguna manera, muchas veces tienes días malos, ¿no? Y es cierto que lo que hacía antes de tener fe a lo que hago ahora con fe, pues todo cambia. Cambia la visión, cambia la sensación y cambia tu misión, porque también sabes que desde arriba tienes una protección que otros no tienen, entonces eso, la armadura de la fe que la llaman, viene muy bien para aguantar los envites que estamos sufriendo. Pues muchas gracias por tu testimonio, por haber venido a Miami, por hablar de estos temas tan importantes para la familia, para nuestra sociedad. ¿Dónde te pueden encontrar las personas y un mensaje final? Gracias por la promoción. Bueno, pues en redes sociales estoy en Twitter como Javier Villamor, en Instagram tengo 2 cuentas porque la primera me la han censurado, entonces bueno, si ponéis mi nombre veréis que hay una que tiene pocos seguidores, quizá esa, porque así también me deis más seguidores. También estoy en Facebook, tengo un canal en Telegram, tengo un canal de YouTube que también está completamente censurado, entonces no lo doy mucha vida, pero luego aparte ahora trabajo de corresponsal en la Unión Europea para un periódico católico conservador que se llama El Debate, de la ACDP en España. Y bueno, pues mi misión en este caso es informar de todo lo que ocurre en el centro neurálgico del globalismo en Europa, que es Bruselas, desde una perspectiva católica. Y la misión, bueno, pues el mensaje en este caso es mucho ánimo de la experiencia que tengo hasta esta parte desde hace unos cuantos años, desde que tengo sentido común, por así decirlo. Ha habido un cambio enorme. Nadie podía pensar que lo que estamos viviendo hace 10 años podía ser posible. Hablamos de abrir los debates o los melones del aborto, la eutanasia, es decir, de que se cuestionara el status quo por definición, ¿no? No solo como periodista, que es mi trabajo, al fin y al cabo tengo que dudar continuamente del poder, pero sino que a nivel global está habiendo una resistencia que, quién sabe, si Dios quiere, dentro de unos años podamos ver los resultados, que esperemos que sean positivos.